De hasta acá, lo que se nos plantea es pues que aparentemente los ingenieros de sistemas, en el problema que estamos empezando a analizar, trabajan más tiempo, ¿no? Miren cuánto tiempo más o menos en promedio trabajan escuchando música, dice 248 minutos. En cambio, los demás profesionales que no corresponden a ingeniería de sistemas, 228 minutos. Aparentemente, ¿no? Hay una pequeña diferencia con respecto a los ingenieros de sistemas y los profesionales. Ahora, ¿será esta diferencia significativa? ¿Será realmente así como estamos viendo que hay una, digamos, tendencia a que los ingenieros de sistemas trabajen en su computadora escuchando música mayor tiempo que el resto? Bien, de eso trata el problema. Tenemos entonces, obviamente, dos grupos de datos. Voy a anotar los datos acá, ¿no? Ahí está. Los datos. Vamos a llamar a la muestra uno a la de los ingenieros de sistemas, ¿está bien? Podemos aclarar eso acá, ¿no? Ingenieros de sistemas. Listo, podemos aclarar eso también para tener una idea concreta de qué es lo que estamos viendo. Y acá la muestra 2 que correspondería a otros profesionales, ¿sí? Otros profesionales. Bien, a ver qué nos muestra la información. En resumen, que la muestra de 64 ingenieros de sistemas nos muestra un promedio de 248 minutos con una desviación típica de 65 minutos. En cambio, la muestra de 89 mm, profesionales tenemos que tienen un tiempo, ¿no?, de trabajo en su computadora de 228 minutos mientras escucha música. Y finalmente, su desviación típica de este grupo 2 es de 48 minutos. ¿Qué voy a hacer primero? Lo mismo que hacíamos y revisábamos el día de ayer, construir las hipótesis y luego seguramente mediante un valor de prueba, verificar, ¿no?, si se acepta o rechaza la hipótesis nula y por tanto lo mismo con la alternativa. ¿Cuáles serían las hipótesis acá? ¿Qué es lo ideal que debería ocurrir? Quizá vamos a enfocar esto, ¿no? Depende del que está diseñando este problema. Lo ideal o lo que puede ser teóricamente ideal es que no haya diferencia entre los dos grupos. La diferencia entre ambos sea nula, o sea que el promedio, ¿no? Poblacional de los ingenieros de sistemas sea igual al promedio poblacional de los otros profesionales. Pero ahí surge la hipótesis alternativa, en el sentido de que por los datos, al parecer, no, la media de los ingenieros de sistemas podría ser mayor que la media de los profesionales de otras ramas. Ahí están las dos hipótesis. Tenemos, de hecho, el nivel de significancia, ¿no? El nivel de significancia ya está también definido. Voy a revisar un poquito acá. Este es el nivel de significancia. Estamos trabajando con un nivel de significancia del 1%. Entonces venimos a la tabla. Y además en ambos casos el número de elementos sobrepasa los 30, ¿no? Tenemos en un primer caso 64 y en el otro 89, que sobrepasa por demás los 30, que son como mínimo para considerar como muestras grandes. Menores a 30 son muestras pequeñas que ameritan otro tipo de trabajo que hoy también voy a explicar. Entonces, al ser muestras grandes, directamente nos venimos a la tabla, ingresamos con el nivel de significancia. El nivel de significancia en mi caso es 1%, alfa, ¿no? ¿Vale? 1%. Con este valor, aquí está. Revisamos si se trata de una prueba de una cola o de dos colas. ¿Cómo se determina eso? Vamos a recordar, ayer le explicaba, creo que a Fairuz era la que preguntaba o tenía alguna duda, pero voy a volver a explicarles otra vez, no hay problema. Para ver si es en un análisis de hipótesis, una prueba de hipótesis de una cola, tienes que fijarte en el signo de desigualdad de la hipótesis alternativa. Cuando tenemos mayor o menor que es prueba de una cola.
Cuando este signo de desigualdad es diferente a o distinto a, ¿no? Entonces es una prueba de dos colas. Eso habíamos explicado también ayer y la anterior semana. En este caso, por el signo de desigualdad, tenemos una prueba de hipótesis de una sola cola. Entonces, para el nivel de significancia de 1% tenemos pruebas de una cola, estos dos valores. Uno de estos dos, ojo, ¿no? Uno de los dos. ¿Cómo se define cuál? Cuando tenemos mayor que, se toma el valor positivo. Cuando tenemos menor que, suponiendo que esto fuera menor que, tomas el valor negativo. En este caso, entonces, tenemos el valor mayor que. Nos vamos al GeoGebra, ustedes ya conocen esto, voy a probabilidad, ¿sí? Inmediatamente aparece curva normal. Mayor que significa una curva por derecha, ingresamos a esa opción. Introduzco el valor que me indican, positivo 2.33, ¿no? Entonces anotamos 2.33 y Enter. Esto redondeando es 0.01. 0.01 es el 1%. Y el resto sería el 99%. Esta sería la región de aceptación de la hipótesis nula. Eso ya hemos visto ayer también, la anterior semana igual. Y esta colita de la derecha, pequeña, por cierto, sería la región de rechazo de la hipótesis nula. Entonces vamos a ver en cuál de las regiones ahora vamos a trabajar, ¿no? Voy a copiar este gráfico y con un Z de prueba, seguramente vamos a ver dónde cae, ¿no? Dónde cae nuestro Z de prueba para ver si es en una región, en la región de aceptación o en la región de rechazo, que es esta cola bastante pequeña en este caso. He copiado ese gráfico acá, he detallado en el gráfico la región de aceptación, la región de rechazo, incluso tal vez sería conveniente nomás, voy a hacer eso con ustedes ahora, ver cuál es el valor crítico. El valor crítico, si recuerdan, es el valor que define la frontera entre la región de rechazo y la región de aceptación. Voy a anotar entonces el Z crítico, ¿cuánto es? 2.33, positivo, por si acaso, ¿no? 2,33, aquí está en la tabla, es el valor con el que hemos dibujado ahorita, ¿no? Este es el valor crítico, ¿no? Que nos permite, también se llama valor de frontera, que nos permite separar diferenciar la región de rechazo de la región de aceptación. Listo, ahí está. Estoy anotando ese valor crítico. Le vamos a poner una flechita más para un poquito detallar dónde se encuentra ese valor crítico, ¿ya? Insertamos una flechita, 2.33, ¿no? Estamos hablando de este valor. Entonces es exactamente el que estoy considerando. Ese es nuestro valor crítico. Ahí está. 2.33. Ya, listo. Ahora, calculamos el valor de prueba. Ayer les había explicado que para una diferencia de medias, como la que estamos realizando, y muestras grandes, ojo, tenemos que utilizar esta fórmula. Ayer ya la había utilizado en un problema anterior. Reemplazamos que es X sub 1 es la media de los ingenieros de sistemas, que en este caso es 248. X sub 2 es la media de los otros profesionales, que es 228. La diferencia de las medias, esto sería mu sub 1 menos mu sub 2, que es la diferencia de medias, debe ser 0 según la hipótesis nula. Ojo, ¿no? ¿Por qué? 0, porque acá estamos definiendo eso. Si estamos indicando que las medias de ambos grupos idealmente deberían ser iguales, ¿no es cierto? No habría diferencia. Eso de que no habría diferencias, pues que la diferencia sería 0. Si son prácticamente iguales. Si esto es 5, esto va a ser 5. Si esto es 10, esto tendría que ser 10. Entonces, la diferencia entre ambos es 0. Por eso este valor es 0. Sigma sub 1 es la desviación de los ingenieros de sistemas, que es 65 minutos. ¿Cuántos elementos está considerándose? 64 en el caso de los ingenieros de sistemas. Acá sigma sub 2,
La desviación típica muestral, obviamente, de los otros profesionales, que es 48, sobre el número de profesionales de otras ramas, que es 89. Verifíquemelo, por favor, antes de entrar a la gráfica. Este valor 2.19 yo saco. ¿Está correcto? Revísemelo, por favor. Verifíquemelo si está bien o hay algún error para corregir. Ese es nuestro Z de prueba, ¿no? Con eso vamos a ir a la gráfica y ver si rechazamos o aceptamos la hipótesis. ¿Está bien el valor? ¿Está correcto? ¿Hay algún error? ¿Alguien ha sacado? Dice, yo saqué diferente. Ya. Ella dice, ¿qué valor has sacado? Vamos a anotar acá. ¿Cuánto te ha salido? 2,086. Ya. A ver, entonces es necesario verificar. ¿Alguien más, por favor, verifíquemelo? Revísemelo. Ella dice 2,086. Yo digo 2,19. Entonces verificaremos si está bien o mal. Esto. 2,086, está bien, Liz. 2,086. Sí, sí, Liz. Ya. Entonces hay que revisar, ¿no? A ver, yo también voy a revisar. Tengo aquí mi calculadorita. Revisaremos nomás. Arriba tengo 248 menos 228. Abajo raíz cuadrada de, dice, ¿no? 65 al cuadrado sobre 64 más 48 al cuadrado dividido entre 89. Sí, 2.086. 2.086. Corregimos entonces ese valor, no hay problema. Por eso es siempre necesario verificar. 2.086, dice, ¿no? Listo. Vemos ahora dónde cae este valor de prueba. ¿Está bien? 2.086. Redondeando esto sería 2.1 más o menos. Acá está 0.86, voy a anotar. Cae en la zona de aceptación, ¿no? Quizá un poquito más a la izquierda, por ahí. Cae en la zona, en la región de aceptación. Listo. Como cae en la región de aceptación, porque miren, a su derecha está 2.33, que es el valor crítico, y a partir de ahí, ¿no es cierto? A partir de ahí viene la zona de rechazo, entonces está cayendo en la región de aceptación este valor de prueba. Eso nos está indicando entonces, ¿no es cierto?, que ¿qué debemos hacer? Ahora venimos a la decisión y conclusión. Como cae en zona de aceptación, se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alternativa. ¿Cuál era mi hipótesis nula? A ver, vamos a leer acá. La hipótesis nula era que no había diferencia entre ambos grupos de profesionales, entre los ingenieros de sistemas y los de otras ramas. Eso se está verificando, ¿no? No hay diferencia. O sea que no es significativa la diferencia al 1%, ¿no? O al 99% de confiabilidad también se dice. Conclusión, para terminar el problema, redactamos. Como hay que rechazar H sub 1, entonces no se puede afirmar, anotaremos que decía H sub 1, por favor. H sub 1, la alternativa decía que la media de los ingenieros de sistemas era mayor, ¿no?, que la media de los otros profesionales. Esa era la hipótesis alternativa. Entonces, esto se está rechazando. No puedo afirmar esto. No se sustenta esta afirmación. Entonces, ¿qué se dice? Que no se puede afirmar que los ingenieros de sistemas duren mayor tiempo, ¿no?, que otros profesionales trabajando en su computadora mientras escuchan música. ¿Cómo y con cuánto de certeza puedo afirmar eso? Eso es lo que voy a completar acá, ¿no? Esto podemos afirmar a un nivel de significancia del 1%, por si acaso. Significancia de 1%, ¿ya? Listo. He hecho básicamente los mismos pasos del problema de ayer, si recuerdan, ¿no?
Entonces, voy a repetir rápidamente, tal vez si hay alguna duda me van a avisar. Y también tiene mucha relación con lo que vimos la anterior semana, ¿no? Bien, ¿qué teníamos acá para resumir en pocos términos? Dos muestras. En la primera muestra, que corresponde a los ingenieros de sistemas, ¿no? Habíamos trabajado con 64 personas que según los datos muestrales duran 248 minutos en sus computadoras mientras escuchan música con una desviación de 65 minutos. La muestra 2, que son otros profesionales, en total eran 89 que duran en su computadora 228 minutos mientras escuchan música con una desviación de 48 minutos. Entonces, hemos construido las hipótesis. La primera hipótesis, la nula me refiero, es que lo ideal es que no debería haber quizá ninguna diferencia. Pero tal vez también puede ser que en realidad los de sistemas escuchen más música mientras trabajan en su computadora con respecto a otros profesionales. Eso indica esta pequeña diferencia, ¿no? Acá hay una diferencia entre estos dos valores. Aparentemente los de sistemas trabajan más tiempo escuchando música que los demás profesionales. Hay una pequeña diferencia, pero es de 20 minutos. Tampoco es enorme, ¿no? La diferencia. Entonces, para estar seguros de si eso es cierto o es falso, recurrimos a un análisis o una prueba de hipótesis de una sola cola. Esto explicaba ayer, cuando esto es signo de desigualdad en la hipótesis alternativa es mayor o menor que, tomamos la prueba de una cola. Cuando es el signo de desigualdad diferente a o distinto a, entonces ahí aparece una prueba de dos colas. En este caso, al 1%, estos son los valores que hay que trabajar. Acá les he mostrado en el GeoGebra, ¿no es cierto? Hemos dibujado con el valor que me han dado, que es 2.33, y hemos hallado 0.01, sería esto, redondeando, es el 1% de toda el área, esta región, la cola de la derecha. El resto, que está en blanco en este caso, correspondería a la región de aceptación al 99%. Es como que esto representa el grado de confiabilidad y esto el nivel de significancia, ¿no? O el error máximo que podemos tal vez cometer en esta, o que puede existir, mejor dicho, entre las dos muestras que estamos analizando. Hemos dibujado la región, la he copiado y hemos hallado un valor de prueba que ayer también les mostraba ya, que es para dos medias poblacionales, ahí está. Entonces hemos reemplazado los valores y nos ha salido un valor de prueba de 2.086. Voy al gráfico nuevamente, reviso dónde cae este valor de prueba. En el caso particular de este problema cae en la región de aceptación. Aquí está 2.086, por acá el valor frontera 2.33 y a la derecha la región de rechazo en azul. Entonces, como cae en la región de aceptación, se acepta la hipótesis nula. ¿Qué decía la hipótesis nula? Que no existe diferencia entre los dos grupos de profesionales. No es significativa la diferencia. O sea que en promedio trabajan prácticamente casi al mismo tiempo. En conclusión, rechazamos la hipótesis alternativa, ¿no? No se puede afirmar que los ingenieros de sistemas duren más tiempo en su computadora que otros profesionales. ¿Alguna pregunta, por favor, sobre este problema, que es similar al último que hicimos ayer, parecido? ¿Alguna consulta, por favor? Preguntas. ¿Está todo claro? Ya, ok. Vayamos a un problema un poquito diferente con respecto a la cantidad de elementos de la muestra, ¿ya? A veces sucede que las muestras no siempre son grandes. Sabemos que una muestra grande, ¿no? Tiene más de 30 elementos, pero cuando es pequeña, entonces recurrimos a este proceso que voy a explicar. Se los leo. Dice, el Banco Nacional de Bolivia realiza un estudio para identificar diferencias entre las cuentas de cheques de sus clientes en dos de sus sucursales.
Toma una muestra aleatoria simple de 28 cuentas de la sucursal Oruro y otra muestra aleatoria simple e independiente de 22 cuentas de cheque de la sucursal Cochabamba. El saldo actual de las cuentas de cheques, dice, ¿no? Se registra para cada cuenta. A continuación se presenta un resumen de los saldos en estas cuentas de cheques. Aquí está resumida la información. En la sucursal Oruro, que corresponde a estos tres datos, se ha tomado una muestra de 28 cuentas y se descubre que el saldo, ¿no?, que queda en las cuentas en promedio es de $1,025, con una desviación estándar de $150. Revisando Cochabamba, descubrimos que se ha tomado una muestra de 22 cuentas, cuyo saldo en promedio es de $910 y una desviación típica de 125. Aparentemente, ¿no? Así a simple vista, aunque no es concluyente, obviamente, pero a simple vista pareciera ser que los saldos en Oruro son mayores, ¿no? Pero no es enorme la diferencia. A ver, fíjense, no es muy grande, ¿no? Acá tenemos 1,025 y aquí 910, pero hay una diferencia, ¿no? Hay una pequeña diferencia. ¿Cuánto sería la diferencia? Más o menos 115 dólares, ¿no? Más o menos sería esa la diferencia. Pero esa es una diferencia un poco, digamos, aparente porque tenemos que verificar eso si es así. Pero veremos qué nos pide, ¿no? Si nos pide verificar, no sé qué nos pedirá. Vamos a leer acá. El banco dice, desea estimar la diferencia entre el saldo medio en las cuentas de cheques de la población de clientes de Oruro y el saldo medio en las cuentas de cheques de la población de clientes de Oruro. O sea, queremos saber cuánto es la diferencia promedio. Escuchen bien, y hay que entender lo que pide. O sea, aparentemente 115, ¿no? Más o menos $115. Pero ese no es un valor, pues, realmente, digamos, definitivo, porque estos son valores promedio, ojo, ¿no? De las 28 cuentas y de las 22 de Cochabamba. Entonces, lo que queremos hallar es realmente cuál es la diferencia, ¿no?, entre los saldos medios de Oruro y Cochabamba. Asimismo, dice, calcular el margen de error y una estimación por intervalo para la diferencia entre estas dos medidas poblacionales con un nivel de confianza del 95%. Entonces, son básicamente tres valores o datos que se nos pide calcular. La diferencia entre los saldos que existen entre las dos cuentas de Oruro y Cochabamba, las sucursales me refiero, el margen de error y una estimación por intervalo, que ya hicimos hace 2 semanas más o menos esto, ¿no? De la definición de los intervalos de confianza, etc. La confianza que se está pidiendo trabajar es a un nivel de confianza de 95%. Entonces, ¿cuánto sería a ver si me pueden esto, obviamente, ustedes también ayudar? ¿Cuál sería entonces el nivel de significancia de la prueba? Que no, bueno, el nivel de 0,05. el nivel de significancia. Ya, entonces, nivel de significancia, ¿no ve? Significancia es 5%. ¿Está bien? Ese sería el nivel de significancia. O sea, considerando un error máximo, una diferencia máxima, un error en el proceso de 5%, como máximo, digamos, o una holgura máxima de 5%. Bien. Acá, cuando las muestras tenemos acá de 28 y 22, ya nos está indicando que no podemos trabajar de la forma anterior. ¿Por qué? Porque el tamaño de las muestras en ambos casos no supera los 30, ¿se dan cuenta? Entonces, esta muestra de 28, así como la de 22, ya son muestras pequeñas, ¿está bien? Son muestras pequeñas. Y lo que tengo como dato no es la información poblacional, sino la información muestral, fíjense.
O sea que no conozco la desviación típica de la muestra 1 o de la población 1, ni la desviación típica de la población 2. O sea, las poblacionales no conozco, no las tengo. Sí las muestrales que corresponden a estos valores, obviamente. Entonces hay una diferencia conceptual acá, ¿no? No solamente en el tema de que es muestra pequeña o grande, sino que aparte de eso, esto me está impidiendo tener esta información, es desconocida esta información. Entonces, el proceso que vamos a realizar varía sustancialmente, ¿ya? Varía sustancialmente. Ahora, si recuerdan, voy a hacerles recuerdo de algo muy importante y se los voy a mostrar, ¿ya? Mejor se los mostraré porque si no van a decir, no me acuerdo de qué cosa estará hablando este señor. Les voy a mostrar el documento que hicimos sobre pruebas de hipótesis. Voy a abrir el documento. Aquí está. ¿Se acuerdan? Esto hicimos hace 2 semanas, una semana. Esto es lo que quiero mostrarles. Este era el problema que hicimos de los refresquitos. ¿Se acuerdan? De la dispensadora de refrescos y demás. Ya. Esto es lo que quiero que me capten, por favor. Es muy importante que me entiendan esto. ¿Qué decíamos? Que cuando el número de la muestra, el número de elementos de la muestra es muy grande, trabajamos con un Z crítico, ¿se acuerdan? Y el Z crítico sale directo de la tablita que acabamos de utilizar también en el problema anterior. Pero cuando la muestra es pequeña, se utiliza, les decía, un valor T crítico. ¿Está bien? Ese valor T crítico es el T de student, se llama, que hoy día un poquito lo vamos a conocer. ¿Ya? Y se los voy a mostrar en el GeoGebra. Esto lo voy a cerrar. Entonces, estoy en realidad haciendo este mismo análisis, ¿ya? Y tengo que, reitero otra vez, no ir a la tabla. La tabla es para muestras grandes. Cuando tengo muestras pequeñas, como en este caso, tengo que hallar este valor de T crítico. El T crítico es un T de student. Ahora les voy a mostrar esa distribución. Es otra distribución, pero tiene cierta semejanza a la distribución normal. Ya te voy a mostrar. Aquí está. Por si acaso el GeoGebra, cuando tú ingresas aquí, te fijas, dice normal. Obviamente es la curva normal la que estamos trabajando, ¿ya? Pero cuando tú despliegas la pantallita o la pestañita, mejor dicho, aquí tienes otras también distribuciones. Y aquí aparece en segundo lugar la T de student, ¿ya? La T de student, que ahora voy a ingresar, miren, es muy similar a la curva, es muy similar a la curva normal. ¿Te has dado cuenta? Mira, no cambia mucho, ¿no? Miren. Casi es la misma, pero no es la misma, obvio, casi. Y su concepto es un poquito diferente, ¿ya? Generalmente se trabaja con una prueba de una cola en TDStudent. Es así. Y miren, inmediatamente ya te sale la prueba de una cola. Ahora te explico la forma en la que se halla. Para el TDStudent necesitas grados de libertad. Ahorita voy a explicar lo de los grados de libertad, ¿ya? Debes introducir grados de libertad que para una muestra, miren, esto es bien interesante, los grados de libertad para una muestra, perdón, ahora sí, los grados de libertad GL, ya, GL, aquí están, ¿no? Grados de libertad, dice, corresponden a n-1, ¿ya? Que es n, sabemos que es el número de elementos de la muestra. Si le quitas una unidad, has hallado el número de grados de libertad. Ahorita voy a explicar un poquito con más detalle qué son los grados de libertad para entender. Y con los grados de libertad y el valor de T, este es el valor de T, en realidad T. Acá, por ejemplo, el valor de T es 2.33, fíjense. El valor de T es 2.33 en este caso, ¿no? Con 10 grados de libertad. ¿Está bien? O sea, ¿qué tamaño tendría esta muestra si ahorita la analizamos? ¿Alguien me puede decir qué tamaño tiene mi muestra? Si los grados de libertad son 10, ¿con cuántos datos estamos trabajando? 11. Claro. Si hemos dicho que en los grados de libertad es n-1, entonces si a 11 le quitas 1, obviamente te da 10. Ah, entonces este gráfico correspondería ¿a qué?
a una muestra de 11, ¿no? 11 elementos, que es pequeña, una muestra pequeña, 11, ¿ya? Y un T crítico de 2.33. Esta es la gráfica. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, trabajamos en este sentido, también se puede hallar una zona de rechazo y una región de aceptación. ¿Está bien? Entonces, la forma de trabajar en esencia, no diré es la misma, obviamente, las fórmulas varían. De hecho, ahorita les voy a mostrar. Pero también permite hacer pruebas de hipótesis y calcular la probabilidad de ocurrencia de fenómenos. Ahora, cuando tú vas cambiando, y les voy a mostrar aquí un poquito, me queda 2 minutos y luego de los 2 minutos vamos a volver, obviamente no voy a alcanzar a resolver, ¿no? Porque no he hecho nada todavía, solo estoy explicando qué es esta distribución T de student. Tiene también otra particularidad, fíjense, a diferencia de la curva normal es única, o sea, no cambia, no varía su gráfica, pero aquí sí que cambia, miren, de acuerdo a sus grados de libertad. Fíjense cómo va a cambiar la curva, por favor. Fíjense en la curva. Voy a aumentar a 20 grados de libertad. Fíjense, anoto 20. Inmediatamente cambia, ¿no? Ha cambiado la figura un poco. Puedo aumentar a 30. 30. Y la curva también va cambiando. Si aumento a 50, obviamente cambia. ¿Se han dado cuenta? Va cambiando un poco la estructura, no la forma, sino el diseño, los límites, ¿no? Tal vez un poquito más achatada, más, ¿no? Y si voy rebajando también, ¿no? Por ejemplo, 5, igual, ¿no? Va cambiando un poquito. Ya no sé si están notando. ¿Se nota lo que estoy explicando? ¿Me entienden lo que estoy explicando? O sea, para los grados de libertad que tenemos, de acuerdo a la muestra, ¿no es cierto? Entonces, esta curva va variando y por tanto su área también, ¿no? Han debido fijarse acá. Ahora haremos, a ver, fíjense ahora en el área. Para 2.33, por ejemplo, y a la derecha, para 5 grados de libertad es este valor. Pero para 10 seguramente ya va a cambiar. Ahí está, la región cambia. Y eso es porque la curva está modificándose y por tanto el área también cambia. ¿Está bien? ¿Se entiende? Entonces, ahora voy a bueno, no me va a alcanzar el tiempo, tenemos menos de 1 minuto. Voy a la vuelta a explicar ahora un poquito más, a adentrar un poquito más, cuál es el concepto de los grados de libertad para entenderlo en forma sencilla, ¿ya? Entonces, les decía hace un momento, entonces, antes del corte, que la gráfica, la curva, ¿no? Que es en cierta forma muy parecida a la curva normal en su esencia, va cambiando de acuerdo a los grados de libertad, o sea, de acuerdo al tamaño de la muestra, más claro, ¿no? Porque sabemos que los grados de libertad están en función del tamaño de la muestra. Les decía y les anotaba algo. Los grados de libertad para una muestra, ojo, para una muestra, está dado por el número de elementos de la muestra menos 1. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa eso? ¿No? Que de acuerdo a cómo vayamos nosotros trabajando con la cantidad de muestras, los grados de libertad van cambiando. Por ejemplo, la gráfica que estoy mostrando es para 10 grados de libertad, una muestra de 11 elementos, en otras palabras. Veremos otra posibilidad, voy a reforzar un poquito más esto. Por ejemplo, si tengo 5 elementos, que es una muestra sumamente pequeña, la gráfica, fíjense, va a cambiar. ¿No? ¿Cambia un poco? No mucho. Con 15, cambia. Con 30 o 130, a partir de 30 hay una particularidad, les comento. Sabemos que una muestra grande es a partir de 30, mayor o igual a 30. ¿Está bien? T de student, que ha sido, digamos, ideada por un señor de apellido Gosset, que ahorita lo vamos a ver en un pequeño video, se dio cuenta además, obviamente, en sus estudios, que cuando trabajamos con una cantidad de muestras mayor a 30, esta curva prácticamente va coincidiendo casi con la curva normal. O sea, miren, cuando voy aumentando los valores a partir de 30, la curva sufre pequeñísimos cambios, casi innotables, fíjense.
31. ¿Ya? No cambia mucho la curva con respecto a 30. 60, por ejemplo. No cambia ya mucho. Pero con valores pequeños es notoria la diferencia, ¿no? Esto como que va un poco aumentando de tamaño. O un 3, un 13, un 3, etcétera. O un 2, miren. Ahí, ¿no? Una diferencia. Pero a partir de 30, 60, 80, 90, o sea, mayores a 30, ya, a ver, pondremos mayores a 30, un 60, por ejemplo. La curva de la distribución de Student tiende a acercarse mucho a lo que es la curva normal nomás. Por eso es que solo puede utilizarse para valores y muestras pequeñas. Termino esta parte de introducción ya con lo que es los grados de libertad. Pregunta, a ver, a cualquiera de ustedes. Si yo te digo, dame 3 números, pero empezaremos a ver de la siguiente manera, cuya suma sea 12, por ejemplo. Ya, dame 3 números, pero espera un ratito, espera. A ver, el primero, ¿sí? Puede ser cualquier valor, obvio. Hay infinitas opciones acá, incluso con números decimales y demás. Quiero 3 números cuya suma sea 12, ¿ya? Este problemita no tiene una respuesta única, tiene infinidad de Varias. respuestas. Infinidad, dije, infinidad, no solo varias, infinitas soluciones. Por ejemplo, el primero puede ser 3, ¿están de acuerdo? Estoy dando yo un valor. El segundo 4. Esto se ha elegido yo libremente, ¿está bien? Listo. ¿Cuánto tendría que ser este para que me dé 12? 5. 5. Listo. Ahora, fíjate, este ya no he elegido libremente. ¿Se dan cuenta? Este ya no lo he elegido libremente, porque si quiero que salga un valor, este 5 ya no es. Es obligatorio. Exacto, ya no es un valor cualquiera. Entonces, para 3 datos, fíjense, para 3 datos, ustedes dirán cuáles son esos 3 datos. Para 3 datos, ¿no? ¿Cuáles son? Estos 3, voy a marcar con rojo. 1, 2, 3, ¿no? Para estos 3 datos, ¿cuántos he elegido libremente? 2. 2, libremente. Y 1, obligatorio, condicionado ya, ¿no? Condicionado, esa es la palabra. Entonces se dice, para 3 datos, sus grados de libertad son 2. Mira qué fácil. Claro, porque si ya asumo 2 libremente, el tercero tiene que estar condicionado. Ahora, esto cumple con lo que he explicado acá. ¿Se dan cuenta? Exactamente cumple. Si n vale 3, aquí reemplazaremos n3, suponiendo que son 3 datos. 3 menos 1, ¿cuánto da? ¿Cuántos grados de libertad tengo? 3 menos 1, 2. 2. Y ya está. Y coincide, ¿no? Coincide con lo que hemos explicado. Un poquito para que me entiendan la lógica de eso, ¿ya? O sea que hay un condicionamiento, ¿no ve? De acuerdo a la cantidad de valores y a este, ¿no? Que resulta ser el condicionante del problema. Bien, voy a mostrarles rápidamente, espero que no estén aburriendo porque es un poquito nuevo esto, ¿no? De la TED Student. Les voy a mostrar un pequeño video. Ahí, espero que no lo haya cerrado. Que les habla un poquito sobre la historia de este señor Gosset, su nombre. Se los voy a anotar ya. Gosset es el que ha diseñado la TED Student. Gosset. Ya, veremos rápidamente y luego continuamos con el trabajo y terminamos ahí. Espero no haberlo cerrado. Aquí está, creo que es este. Veremos, por favor. Aquí les hace una explicación un poco teórica. Estas son las fórmulas que se emplean, pero reitero una vez más, dependerá un poco de la forma en la que enfoquemos el problema. Ya ahorita vamos a ver eso. Perdón, voy a compartir el sonido más ya, porque si no, no van a escuchar nada. Ahora sí, estoy compartiendo el sonido.
Ya, escuchen por favor entonces, luego comentamos un poquito y luego ya el problema, ¿no? Para luego ya entender de dónde sale toda esta lógica. Bienvenidos a nuestro nuevo video. Vamos a hablar sobre un estadístico muy utilizado y uno de los más fáciles para poder comparar los promedios de dos grupos. Es la famosa T-de-Student. Esta es la fórmula. La T es igual al promedio del grupo 1 menos el promedio del grupo 2 o las medias aritméticas entre la raíz cuadrada de la varianza. Y aquí se desarrolla. No nos vamos a adentrar en eso. Les voy a contar un poco de historia. Carl Pearson tenía en 1906 una revista que se llamaba Millimetrics. Todo lo contaba, todo lo medía. Estaba en auge el positivismo. Y el positivismo lógico del Consejo de Viena con Augusto Comte publicaba también en esa revista. Carl Pearson era el papá de las matemáticas. Para que se den cuenta, él era el maestro de Albert Einstein. Como en aquella época no había calculadoras, tenía un grupo de mujeres que hacían sus cuentas matemáticas, pasaban una a una sus cuentas hasta que disminuía el error. Por eso las calculadoras se llaman así, por estas señoras, estas mujeres que hacían las cuentas matemáticas. Esa es la historia de la calculadora. Cuando él recibió una publicación para comparar los promedios aritméticos, la recibió de manera anónima. La historia no es muy clara de quién fue el creador de la T-de-Student. Muchos la atribuyen a William Gosset, un matemático de 31 o 32 años que trató de comparar los promedios aritméticos en la calidad de la producción de una cerveza que era la llamada Guinness. Pero como lo ocultó, no se sabe a ciencia cierta si esto fue verdad. Les voy a contar una historia de la creación de la T-de-Student que a mí me gusta mucho en particular, porque tiene que ver con gente muy joven como ustedes. Carl Pearson, siendo el papá de las matemáticas a principios del siglo XX, se paró en un congreso y dijo que la P o la significancia estadística cuando es menor de 0.05 hay diferencias, es decir, que es estadísticamente significativa. Lo hizo como si fuera deliberadamente. Nadie le reclamó. Era el rey de las matemáticas, pero un joven que no había acabado ni siquiera la licenciatura preguntó en ese congreso, enfrente de todos, ¿por qué? Todos lo miraron, como diciendo, cállate, es Carl Pearson el que está diciendo que la P menor de 0.05 es estadísticamente significativa. Por si se preguntaban de dónde sale la P es de Pearson. Y él, este joven, no lo aceptó, porque hay diferencias estadísticamente clínicas. Aunque no es el tema de este video, les puedo contar que Fisher fue vetado de la revista Millimetrics, en la que Carl Pearson era editor. Nunca lo dejó publicar ahí. Los manuscritos de Fisher son en otras revistas de matemáticas, menos en Millimetrics, que era la más famosa. Bueno, Fisher finalmente, cuando hizo todo esto, de que no podía publicar en la revista Millimetric, se dice que él creó la diferencia o identificó cómo es que podemos ver la diferencia entre dos grupos, haciéndole caso a la significancia estadística de Pearson, pero el manuscrito lo metió con un seudónimo que era la T de estudiante, el estudiante de T. Y a Carl Pearson le encantó y lo publicó. Y estaba publicando sin saber los resultados de una persona que le había contradicho en un congreso. Comparar los promedios aritméticos de dos muestras con características similares. ¿Qué significa? Cuando tenemos dos grupos, tenemos la distribución del grupo 1 contra la distribución del grupo 2. ¿Son similares en qué? Son similares en variables sociodemográficas, variables clínicas, antropométricas, tal vez. Son similares en algunas otras variables que nosotros tenemos que comparar. Este promedio aritmético o media con su desviación estándar, suponiendo que las dos distribuciones de los grupos son normales,
se tienen que comparar. ¿Cómo se realiza eso? Tenemos los supuestos de la TED Student. Tenemos que tener dos grupos independientes. Uno no tiene que ver con el otro, pero tiene que tener características sociodemográficas y antropométricas similares. Ya lo había dicho. Por ejemplo, no puedes comparar los niños con adultos mayores. No se puede. Pero sí puede comparar adultos que tengan, por ejemplo, diabetes mellitus dentro de un rango de 5 años de diagnóstico. ¿Me explico? Tienen que ser similares los grupos. La distribución de los datos tiene que ser de manera normal. Ya habíamos visto en un video anterior que la prueba de Kolmogorov-Smirnov, cuando la distribución de los datos obedece a una curva normal, tiene una P mayor de 0.05. Cuando tenemos esta P mayor de 0.05, es decir, que no hay significancia estadística, la curva de la distribución es normal. De lo contrario, no obedece a una curva normal. No se podría utilizar una TED Student. Tercer supuesto, homocedasticidad de la varianza. ¿Qué quiere? Bien. Bueno, aquí empieza un poco a ver los detalles más estrictamente formales de lo que es la TED Student y la curva que les he mostrado ya, pero no vamos a entrar mucho en ese detalle porque si no nos vamos a quedar sin tiempo para resolver el problema. Entonces, un poquito han visto ahí la historia. Quería mostrarles un poquito la historia, ¿no? Hay entonces dos corrientes, ¿no? Una que dice que ha sido Gosset. Les comento que para la mayor parte de los textos que he revisado, Gosset es el creador de esa curva de la TED Student, ¿está? ¿Ya? Pero para otros, Fisher, ¿no? Aparentemente ha tenido algo que ver y que era el que le contradijo en ese congreso donde Pearson, como dice, era, entre comillas, el papa de las matemáticas, según lo que comenta este docente. Bien, y era el maestro de Einstein, ¿no? Algo muy interesante que hayan debido notar. Inclusive, creo que muy pocos sabíamos, incluyéndome, que el nombre de calculadora tenía relación con esas señoras, ese grupo de señoras que hacían sus cálculos o para Pearson, ¿no? Para este señor. Bien, vayamos entonces a la resolución del problema. Ya, ahora les voy a mostrar aquí otras fórmulas, no exactamente las que tenían ustedes en el video, pero son en esencia las mismas, solo con otra estructura para este problema, ¿ya? Vemos entonces, ¿qué tenemos como datos? En la sucursal de Oruro, ¿ya? Tenemos que se han tomado 28 cuentas como referencia, una muestra pequeña, cuyo saldo, aquí está mal, me lo he comido, aquí un dato, ¿no? Una simbología me la he comido. Estas son las medias, ¿no? Muestrales de 1025, que eran los saldos, y estas son las desviaciones típicas. Lo que falta aquí es aclarar, ¿no? El valor de, obviamente, de los saldos. Ya, a ver, pondremos nomás. Aquí está, ¿no? Aquí está bien. X sub 1, que vendría a ser la media de los saldos, y X sub 2, la media de los saldos. Ya, está bien. La desviación típica de cada grupo. Como les he mostrado hace un momento, para entrar a la TED Student necesitamos grados de libertad. ¿Se acuerdan? Grados de libertad. Que están en función, ojo, del número de muestras. Pero aquí hay un problema, ¿no? Esta gráfica, les decía, es para un grado de libertad, por ejemplo, de 60. Pero cuando tenemos dos muestras ya no se puede introducir exactamente un grado de libertad, porque aquí el número y el tamaño de las muestras es diferente y su desviación típica también, ¿se dan cuenta? Entonces, por esa razón es que se debe utilizar esta fórmula para hallar el grado de libertad y recién irá a la TED Student. ¿Está bien? La fórmula ya está definida, es solamente aplicarla. Entonces, S sub 1 es la desviación típica de la muestra 1, S sub 2 de la muestra 2, N sub 1, el tamaño de la muestra de la muestra 1, N sub 2, el tamaño de la muestra 2, y se reemplaza acá. En esta fórmula no ingresa todavía, por si acaso, X sub 1 y X sub 2. O sea, no se necesita para los grados de libertad la media muestral, sino, como explicaba, el tamaño de las muestras y sus desviaciones típicas muestrales, pero, ¿ya? Al reemplazar, miren, y les pediría si es posible que después, porque esto es un poquito moroso, lo verifiquen.
aunque ya lo he hecho ayer. Vamos a obtener un grado de libertad de 47,805 como tal, ¿ya? Entonces esto después lo van a verificar. Si quieren hacerlo en este momento, obvio, lo pueden hacer, pero como es un poquito morosa la fórmula, lleva su tiempito y tenemos muy poco tiempo todavía para trabajar. Ya reitero, lo pueden hacer. ¿O alguien lo quiere hacer? Les doy unos minutitos, un minuto o dos. Verifíquemelo este cálculo, por favor, para continuar. ¿Ya? A ver, haremos la prueba en la calculadora. Es un poquito morosa la fórmula en el sentido de meter a la máquina. A ver, metan por favor sus maquinitas, verifíquemelo. Fairuz, por ejemplo, me ha ido casi siempre en los cálculos. ¿Alguien más también por ahí? ¿Algún muchacho, muchacha? Ayúdeme. Verificaremos, ¿ya? Aunque lo he hecho yo 2 veces, he verificado, pero siempre es bueno revisar. Revísenmelo, por favor, les pido. Revisaremos. Revísenmelo si está bien. 47,805. ¿Qué tal? ¿Alguien ya ha verificado, revisado? Sí, a mí me sale igual. ¿Cuánto? 47,805,18. Ya, está bien entonces. Te agradezco mucho. Entonces está verificado. Ustedes de la misma manera pueden verificar. Está correcto. Yo también he tenido la calma de verificar 2 veces revisado y me ha salido el mismo valor. Está bien. Bien, continuamos entonces. Ya sabemos que necesitamos los grados de libertad, ¿no? Y para hallar el área, ojo, necesito la T de student, obviamente. Pero, ahora, como estamos siendo un poco con, con los niveles de significancia, un poquito retrocediendo ya, por favor. Estamos trabajando con un nivel de confianza del 95%, lo que es lo mismo un nivel de significancia del 5%, que es lo que explicaba también el video con respecto a Pearson, ¿no? Y a Fisher. Bien. Entonces acá se hace una consideración y se recurre a tablitas que les voy a mostrar. Está aquí en el mismo documento las tablas. Fíjense, el valor de los grados de libertad no sale un número entero. Por lo general no sale siempre un número entero. Puede salir como acá con decimales. Lo vas a redondear cuando tengas esto siempre al grado menor, por favor, o sea, al inmediatamente inferior. En este caso, el inmediatamente inferior es 47, ¿ya? Para 47 grados de libertad, ya, podemos venir acá, 47, ¿sí? Tengo que hallar un error de cuánto, ¿a qué nivel de significancia estamos trabajando? 5%. Entonces, el área tendría que ser exactamente el 5%. Pero, hay una consideración acá. Para hallar los intervalos de confianza, esta es la formulita que se emplea, se necesita un T de student a alfa medios, o sea, un nivel de significancia y un T de student de alfa medios. Alfa, ¿cuánto vale en mi caso? 5%. ¿Está bien? Entonces, calculamos el intervalo de 95% de confianza. Eso significa que alfa, voy a anotar acá por favor, permítame, voy a ir completando para que se entienda bien esta parte. Alfa es 5%. Ya sabemos que el nivel de significancia es 5%. Ya. Si alfa es 5%, ¿ve? ¿Cuánto sería la mitad de 5%? No sé si me escucha. 2,5. Ah, ya. Entonces, vas a hallar el alfa a alfa medios, o sea, al 0,025, que viene a ser el 2,5. ¿Por qué? Porque como son dos muestras, ya se distribuye el grado de significancia a la mitad. O sea, como que para cada una la mitad
del valor que estamos considerando. Entonces, 2.5. Por eso dice aquí que vamos a hallar un T de student a alfa medios. ¿Está bien? Con alfa medios. Siempre con alfa medios porque la fórmula te exige eso en el caso de dos muestras. Ahora me van a ayudar. Las tablas las tengo aquí abajo. Aquí está la tablita. Miren, esta es la curva T de student. Se ingresa con, y de acuerdo al nivel de confianza, aquí está, y los grados de libertad correspondientes. ¿Está bien? Si venimos, ¿cuánto hemos hallado los grados de libertad según la fórmula 47? ¿Está bien? Ya he explicado que en este caso no es único porque al tratarse de dos muestras hay que calcular el grado de libertad. Es 47. Con 47, fíjense por favor, vengo a la tabla, esto ya les voy a después enviar, obviamente. Venimos a la tabla, aquí está, ¿no? Voy a marcar ya, si es posible. Ahí está, grados de libertad, 47. Y buscamos en la columna que corresponda al nivel de significancia que estoy trabajando. Sabemos que el nivel de significancia con el que estoy trabajando es 5%. Pero también les he explicado que en la fórmula nos pide como que distribuir ese error a las muestras y por tanto es alfa medios. Entonces eso es 2,5%. El 2,5% equivale a 0.025, ¿no? En términos o en números decimales. Listo. Entonces busco la columna, una de estas columnas es la que corresponde a el 2,5%. Entonces uno de estos valores tengo que elegir, obviamente, de acuerdo al grado de significancia, nivel de significancia. ¿Cuál es el nivel de significancia? Es este, 0.025. Entonces voy a 47. Es esta, ¿no? Voy a marcar acá con una flechita. Esta es la columna. Entonces ingresamos con ese nivel alfa medios, 0.025 y al grado de significancia del 47%. Bajamos, bajamos, ahí está 47. ¿Cuánto había sido el T de student para ese valor? 2.012. Y eso se puede verificar en el GeoGebra, les voy a mostrar. Ya, pero ya sé que es 2.012. Para 47 grados de libertad, tenemos que, a un nivel de significancia de alfa medios, que es 2.5, tenemos 2.012, ¿no? De ahí sale el valor de la tabla. Si hubiera alguna duda sobre esta parte del manejo de la tabla, me avisan. Pero de ahí sale el 2.02. Que lo puedo verificar por si acaso en el GeoGebra. Ya sé que el T de student es 2.012. Entonces, si introducimos este valor de 2.012, que me lo voy a anotar por acá para tenerlo presente, 2.012 según las tablitas, y vuelvo al GeoGebra, fíjense, ahora voy a hacer eso. Seguramente la región va a ser esa, ¿no? La que estamos analizando. Aquí está, grados de libertad introduces, 47, ¿no? ¿Cuánto debo introducir? 2.012, 2.012. Enter. ¿Cuánto me sale el área? Justamente el 2.5%. Ah, qué bueno, entonces estamos verificando con el GeoGebra. Está todo correcto. Esta región, entonces, esta colita, ¿no? Tiene un área de 2.5%, 0.025, que es el alfa medios de acuerdo a lo que hemos explicado. Entonces este valor está bien, 2.02. Listo. Ya puedo cerrar el GeoGebra. Básicamente era para explicar de dónde sale este 2.012. Y venimos al problema, retornamos. Como me piden los intervalos de confianza, esta es la fórmula para dos muestras, ¿ya? Entonces reemplazo acá y digo X sub 1, ahora sí, aquí sí ingresan obviamente las medias muestrales, para Oruro 1025, X sub 2 para Cochabamba 910, el T de student para alfa medios, que acabo de explicar, es 2012, ahí está, 2012, por la raíz de S sub 1, que es la desviación típica de la muestra 1, el número de elementos de la muestra 1, desviación típica de la muestra 2, número de elementos de la muestra 2. Entonces, 1025 menos 910 da 113, ¿no? Esa es la diferencia, 113, 115 debe ser. Revísenmelo, por favor, aquí creo que hay un error. Estito, revísenmelo. 1025 menos 910, 115, ¿no? Revísenmelo.
¿Está bien? 115, lice. Listo. Y estito, revísemelo. Más menos, dice. Sabemos que el más menos es para el valor superior y el valor inferior de la cola, ¿no? De las colas de la curva. En este caso del T de estudio. Esto sáquenmelo, según yo, sale 78.282. ¿Está bien? Esto que está en sombreado, ¿no? 2.02 T de student por raíz de, etcétera. Esta fórmula nos permite hallar los intervalos de confianza al 5%, al 95% de confianza. Está bien, dice 78,28. Ya. Redondeamos nomás, está bien. Redondeamos para no ser exageradamente estrictos. 115 más menos 78. Si adicionamos 78 y restamos 78, he obtenido un intervalo de confianza. ¿Ya? Entonces, en conclusión, ya estoy terminando. Aquí termina el problema. Me van a ayudar a corregir estos valores. Ya. Tenemos acá entonces, aunque aquí creo que ya lo he corregido yo, afortunadamente. Si adicionamos 78 nos da 193, revísenmelo por favor. Y si sustraemos 78 nos da 37, revísenmelo. Esto nos genera el intervalo de confianza. Está bien, lice, está bien. 37 y 193, ¿no? Ya. Entonces, aquí termina el problema. ¿Por qué? Vuelvo a las preguntas. ¿Qué me pedían hallar? Dice, estimar la diferencia entre el saldo medio de las cuentas de cheques. Ya, eso era uno. Dos, el margen de error que existe, ¿no? Entre la toma de la muestra 1 y la toma de la muestra 2. Y los intervalos de confianza, ¿no? Una estimación por intervalo para la diferencia entre estos dos medios. Ya, entonces, la estimación puntual en este caso, para estas dos muestras, es la diferencia que hemos obtenido acá. 1025 menos 910 da los $115. Esa obviamente es la diferencia puntual. ¿Ya? La diferencia que teníamos en un principio, esa vendría a ser una diferencia puntual. ¿Cuál es el margen de error? Obviamente el margen de error es este valor que hemos obtenido con la fórmula, porque eso nos permite hallar los intervalos de confianza. En otras palabras, estos $78 es lo que nos está mostrando la fórmula como margen de error, que genera a su vez estos intervalos de confianza. Entonces, la estimación por intervalo de confianza para la diferencia entre las dos medias dice no, va desde $37 hasta 193, que vendría a ser como que en esos rangos yo puedo moverme para evidentemente trabajar a un nivel de confianza de 95% para, ¿no? Tanto la sucursal de Oruro y la sucursal de Cochabamba. Y el error, el margen de error admisible es de 78. ¿Sí? Obviamente ese es el margen de error admisible que está dado por este valor, ¿no? Entonces, la T de student, como estamos viendo acá, nos permite hallar básicamente y definir los intervalos de confianza entre los cuales voy a trabajar. Como explicaba hace 2 semanas aproximadamente, ¿no? Un poquito más, cuando explicábamos y veíamos los intervalos de confianza. Bien, ahí termina el problema. Las 3 preguntas que nos planteaban han sido contestadas. Sí, aquí había un error de typeo, por lo que he visto, más que de cálculo, ¿no? Había un error de typeo. Entonces, ¿alguna pregunta, por favor? Yo sé que esto es un poquito, digamos, nuevo, pero he tratado de explicarles con la gráfica de la curva de T de student, ¿no? La distribución, que tiene cierta relación con la curva normal, pero trabaja con grados de libertad. Para una sola muestra, ya saben, el grado de libertad es a la cantidad de elementos de la muestra menos 1. Pero ya cuando hablamos de 2 muestras, como en este caso, no puedo trabajar con ese grado de libertad porque además no es el mismo, ¿no? Tengo aquí 28 y aquí 22. Y por otro lado, además, sus distribuciones estándar o típicas son diferentes. Entonces, esos valores se introducen para hallar el grado de libertad de las 2 muestras. Se va a la gráfica, pero como tengo yo ya el nivel de confianza del 95% o el nivel de significancia que es alfa del 5%, ¿no? Partimos entre 2.
¿no? Dividimos entre 2. Distribuimos a las 2 muestras y me queda solamente un t de student al 2,5%. ¿Ya? Con ese valor podemos hallar los intervalos de confianza. Bien, ¿alguna consulta hasta acá, por favor? Si ha entendido el proceso, estoy tratando de explicar lo más detallado posible. Les he mostrado incluso un video para entender un poco el manejo de este valor de t. Entonces, el t de student en concreto solamente se utiliza cuando tienes muestras pequeñas. Aquí tengo 22 y 28 elementos. En cada muestra son muestras pequeñas. Si son mayores a 30 para arriba, hacemos lo que hemos hecho acá nomás, ¿no? Por ejemplo, en la hipótesis, recurrimos nomás, como habíamos aprendido, a la tabla. Y hay que ser sinceros, ya les voy a ser muy honesto para terminar esta parte. Por lo general, en los trabajos de muestreo no se trabaja con muestras tan pequeñas. No es ridículo trabajar con 7, 8, 10 elementos, ¿no? 20. Es muy ridículo trabajar y muestrear. Ya no se hablaría de muestras, ¿no? Hay mejor trabajar con la población nomás, ¿no? Porque si estás trabajando con muestras tan pequeñas, tan reducidas, no vale hacer muestreo, no vale la pena hacer muestreo. ¿De qué población estaríamos hablando para muestrear con 5, 7, 10, 20 elementos, ¿no? Entonces, por lo general, lo más empleado es esto. Por eso he hecho una incidencia mayor en esta parte de las muestras grandes, porque en el muestreo en general no se hace un trabajo tan reducido, ¿ya? A eso me refiero. Siempre trabajamos con valores ya mucho más apreciables en cuanto a la cantidad, ¿no? Como en el ejemplo anterior, 64 muestras o elementos, 89 elementos, etcétera. Ya es una muestra grande, es respetable ya ese trabajo. Y no necesitas recurrir a la T de Student por la cantidad de elementos, sino a la curva normal nomás, ¿ya? Entonces, ¿alguna consulta, por favor? T de Student en casos muy particulares, no muy prácticos, les soy honesto, porque no se trabaja por lo general con muestras tan pequeñas, ¿no? En algunos casos determinados, muy específicos. ¿Alguna duda, por favor? ¿Alguna consulta? Preguntas. Bien, si no hay preguntas.